Aenys I. Nadie se había opuesto al reinado del dragón, fallecido a la edad de 64 años, salvo los dornienses. Gobernó con sabiduría, viajó para dejarse ver, mostró el debido respeto a los septones supremos, recompensó a quienes lo sirvieron bien y ayudó a quienes lo necesitaron. Pero bajo la superficie de su pacífico reinado se agitaba un hervidero de descontento. Muchos súbditos seguían recordando con nostalgia los viejos tiempos, cuando las grandes casas regían sus dominios con soberanía incuestionable. Otros ansiaban venganza por los seres queridos que habían perdido en las guerras. También habían quienes consideraban abominaciones a los Targaryen. Se casaban entre hermanos y de esas uniones incestuosas nacían hijos aberrantes. El poder de Aegon y sus hermanas, y sus dragones, fue suficiente para someter a quienes se opusieron, pero no ocurrió lo mismo con sus herederos. Aenys, el primogénito de Aegon y su amada Rhaenys, ascendió al trono en el año 37 después de la conquista, a la edad de 30 años. Fue coronado con pomposa ceremonia en la Fortaleza Roja, aún en plena construcción, con una corona ornamentada de oro en lugar de la diadema de acero valirio de su padre. Tanto su padre como su hermano Maegor, el hijo de Visenya, eran guerreros natos, pero Aenys era diferente. Pasó los primeros años de vida débil y enfermizo. Corrían rumores de que no podía ser hijo legítimo de Aegon el Conquistador, pues éste había sido un guerrero sin igual. De hecho, era bien sabido que la reina Rhaenys se rodeaba de hermosos bardos e ingeniosos titiriteros, y quizá uno de ellos fuese el padre de la criatura. Pero los rumores disminuyeron y por fin se extinguieron cuando el muchacho recibió un dragón recién salido del cascarón al que llamaron Azogue. El dragón creció y Aenys con él. Sin embargo, Aenys fue siempre un soñador, aficionado a la alquimia y mecenas de bardos, mimos y titiriteros. Ansiaba demasiado la aprobación de los demás y acababa vacilando y cuestionando sus propias decisiones por miedo a decepcionar a unos u otros. Fue este defecto el que más perjudicó su reinado y lo condujo a un final temprano y humillante. Tras la muerte del conquistador, el reinado de los Targaryen no tardó en enfrentarse a los primeros desafíos. El primero fue Harren el Rojo, un bandido y proscrito que afirmaba ser nieto de Harren el Negro. Con ayuda de un sirviente del castillo, Harren el Rojo se apoderó de Harrenhal y de su castellano, el infame Lord Gargon, a quien se recuerda como Gargon el Invitado por su costumbre de asistir a todas las bodas que se celebraban en sus dominios para ejercer el derecho de pernada. A Lord Gargon lo castraron en el bosque de dioses del castillo, donde murió desangrado mientras Harren el Rojo se proclamaba señor de Harrenhal y rey de los ríos. Todo esto sucedió mientras el rey se hospedaba en Aguas Dulces, asentamiento de los Tully, pero cuando Aenys y Lord Tully llegaron para combatir la amenaza, Harrenhal ya estaba desierto. Harren el Rojo y los suyos habían pasado a espada a los leales de Gargon y habían vuelto al bandidaje. No tardaron en aparecer más rebeldes en el valle y en las Islas del Hierro. En el sur, un dorniense que se hacía llamar el Rey Buitre reunió miles de partidarios para enfrentarse a los Targaryen. Según el gran maestre Gawain, las noticias dejaron al rey estupefacto, pues creía que su pueblo lo amaba. De nuevo, actuó con indecisión. Primero ordenó que una tropa navegase hacia el valle para lidiar con el usurpador Jonos Arryn, que había encarcelado a su propio hermano, Lord Ronel, pero luego retiró la orden de improviso por temor a que Harren el Rojo se colara en desembarco del rey. Incluso convocó al Gran Consejo para estudiar la forma de resolver esos problemas, pero, por fortuna para el reino, otros actuaron con mayor presteza. Lord Royce de Piedra de las Runas reunió hombres y aplastó a los rebeldes de Jonos Arryn, acorralándolos a él y a sus partidarios en el nido de águilas. Sin embargo, ese ataque tuvo como consecuencia la muerte del cautivo Lord Ronel. Su hermano Jonos lo hizo volar por la puerta de la luna. El nido de águilas no resultó ser un refugio tan seguro cuando el príncipe Maegor apareció a lomos de Valerion, el terror negro, el dragón que siempre había deseado y que, tras la muerte de su padre, por fin pudo montar. Jonos y sus partidarios murieron en la horca por orden de Maegor. Mientras tanto, en las Islas del Hierro, Lord Goren Greyjoy liquidó rápidamente al hombre que aseguraba ser la encarnación del rey Lodos y envió al rey Aenys su cabeza encurtida. Como recompensa, Aenys le concedió una prerrogativa, de la que Goren se valió para expulsar la fe de las Islas del Hierro para consternación del resto del reino. En cuanto al rey buitre,
Los Martell de Dorne apenas prestaron atención a esa pequeña insurrección. Aunque la princesa Deria aseguró a Aenys que los Martell solo deseaban la paz y estaban haciendo todo lo posible por sofocar la rebelión, la resolución del conflicto quedó en manos de los señores marqueños. Al principio, el llamado Rey Buitre se mostró muy superior a ellos. Se ganó el apoyo del pueblo con sus primeras victorias y sus partidarios alcanzaron los 30.000 hombres. Pero al dividir su gran hueste, debido tanto a la falta de provisiones como a la creencia de que cada parte por separado sería invencible, cometió un error fatal. Una parte derrotó a Orys Baratheon, antigua mano del rey, y la otra, los señores marqueños, en especial Sam Tarly el Feroz. Su espada, Veneno de Corazón, quedó roja de la punta a la empuñadura por las docenas de dornienses que masacró en la Casa del Buitre, como se conocería la persecución del Rey Buitre. El primer rebelde fue el último en caer. Lord Alyn Stockworth, la mano de Aenys, consiguió acorralar por fin a Harren el Rojo, que seguía a la fuga. En la lucha, Harren mató a Lord Alyn, pero murió bajo la espada del escudero de éste. Cuando se restableció la paz, el rey dio las gracias a los principales señores y campeones que habían acabado con los rebeldes y los enemigos del trono, y su hermano, el príncipe Maegor, recibió la mayor recompensa. Fue nombrado mano del rey. En aquel momento pareció la elección más sensata, pero fue la semilla de la perdición de Aenys. De la historia del archimaestre Gildain. Siempre había sido tradición entre los Targaryen casarse entre parientes, y consideraban óptimo el matrimonio entre hermanos. Si no existía esa posibilidad, una muchacha podía desposarse con un tío, un primo o un sobrino, y un muchacho con una prima, una tía o una sobrina. La costumbre se remontaba a la antigua Valiria, donde era habitual en varias familias, en particular entre las que criaban y montaban dragones. La sangre de dragón debe permanecer pura, se decía. Algunos príncipes hechiceros tomaban más de una esposa cuando les convenía, aunque no era tan común como el matrimonio incestuoso. Según los sabios, antes de la maldición, en Valiria se honraba a miles de dioses, pero, como no se temía a ninguno, pocos se atrevían a criticar tales costumbres. No ocurría así en Poniente, donde nadie cuestionaba el poder de la fe. El incesto se condenaba como pecado mortal, ya fuera entre padres e hijos o hermanos, y los frutos de estas uniones se consideraban abominaciones a ojos de dioses y hombres por igual. Desde esta perspectiva, resulta evidente que el conflicto entre la fe y la casa Targaryen era inevitable. Casarse con un familiar era una costumbre valiria muy antigua y tenía el fin de preservar la sangre real. Sin embargo, ese hábito no era propio de Poniente, y la fe lo consideraba una abominación. Nadie objetó nada contra el dragón y sus hermanas, ni cuando el príncipe Aenys se desposó con Alyssa Velaryon, hija del Lord Almirante y consejero naval del rey, en el año 22 después de la conquista, aunque Targaryen por parte de madre era solo su prima. Sin embargo, los problemas estallaron al siguiente intento de perpetuar la tradición. La reina Visenya propuso que Maegor desposara a Rhaena, la primogénita de Aenys, pero el Septón Supremo protestó enérgicamente y Maegor acabó casándose con la sobrina del propio Septón, Lady Cerys de la casa Hightower. Sin embargo, el matrimonio fue estéril, mientras que el de Aenys engendró más frutos. A Rhaena la siguió el heredero, Aegon, y más tarde Viserys, Jaehaerys y Alysanne. Quizá envidioso tras 2 años como mano del rey, y después de que su hermano tuviera otra hija, Vaela, que murió al poco de nacer, Maegor conmocionó al reino en el 39 después de la conquista al anunciar que había tomado una segunda esposa en secreto, Alice de la casa Harroway. A falta de un septón que aceptara casarlos, se habían desposado en una ceremonia valiria oficiada por la reina Visenya. La desaprobación pública fue tal que Aenys se vio obligado a enviar a su hermano al exilio. Aenys parecía dispuesto a dejar zanjado el asunto con el exilio de Maegor, pero el Septón Supremo no estaba satisfecho. Ni siquiera el nombramiento del Septón Mormison, un reputado obrador de milagros, como nueva mano de Aenys, pudo reparar esta ruptura con la fe. Y en el año 41 después de la conquista, Aenys empeoró la situación cuando decidió desposar a su primogénita, Rhaena, con Aegon, su hijo y heredero, al que había nombrado príncipe de Rocadragón en lugar de a Maegor. Desde el septo estrellado llegó una acusación como ningún rey había recibido antes, dirigida al rey Abominación. De pronto,
Los señores piadosos e incluso los súbditos que antes apreciaban a Aenys se volvieron en su contra. Al septón Murmison lo expulsaron de la fe por haber oficiado la ceremonia, y los fervorosos clérigos humildes tomaron las armas y lo descuartizaron 2 semanas después, cuando iba en su litera por la ciudad. Los hijos del guerrero empezaron a fortificar la colina de Rhaenys y convirtieron el septo de la conmemoración en una ciudadela para plantar cara al rey. Unos cuantos clérigos humildes escalaron los muros del castillo, se colaron en los aposentos reales e intentaron asesinar a su Alteza y a la familia real. Sobrevivieron gracias a un caballero de la Guardia Real. Aenys abandonó la ciudad con su familia y huyó al seguro Rocadragón. Una vez allí, Visenya le aconsejó que tomase los dragones y llevase el fuego y la sangre al septo estrellado y al de la conmemoración. Pero, incapaz de tomar una decisión, el rey enfermó, aquejado de unos fortísimos dolores de estómago y retortijones de tripas. A finales del año 41 después de la conquista, la mayor parte del reino se había vuelto contra él. Miles de clérigos humildes merodeaban por los caminos amenazando a los partidarios del rey, y docenas de señores tomaron las armas contra el trono de hierro. Aunque Aenys solo tenía 35 años, decían que parecía un hombre de 60, y el gran maestre Gawain perdió la esperanza de sanarlo. Cuando la reina viuda Visenya se hizo cargo de él, mejoró un tanto, pero, de repente, un día sufrió una recaída cuando supo que su hijo y su hija estaban sitiados en el castillo de refugio quebrado, a donde habían huido cuando vieron interrumpido su viaje anual por la revuelta. Murió 3 días más tarde y fue incinerado en Rocadragón a la usanza de los antiguos valirios, igual que su padre. Después de que falleciera Visenya, hubo quien insinuó que la súbita muerte de Aenys fue obra suya y la llamaron Matasangre y Matarreyes. ¿Acaso no había preferido siempre a Maegor en vez de a Aenys? ¿No había deseado que gobernase su hijo? ¿Por qué entonces se volcó en su hijastro y sobrino cuando no parecía tenerle ningún afecto? Visenya era muchas cosas, pero nunca pareció compasiva. Es una hipótesis que no puede descartarse, pero tampoco confirmarse.